chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a hablar hoy de Mariano Melgar. Cuarto de secundaria, Mariano Melgar, ¿sí? Una nueva clase de literatura. Yo sé que la habéis estado esperando toda esta semana. Bueno, aquí estoy, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, ¿te acuerdas lo que hicimos la clase pasada? La clase pasada estuvimos hablando de la literatura de la emancipación, ¿sí? Literatura de la emancipación. Hablamos un poquito de más o menos los orígenes, que se podría decir que la literatura de la emancipación se inicia aproximadamente a fines del siglo XVIII. ¿Sí? Fines del siglo XVIII, ¿ya? Probablemente la rebelión de Túpac Amaru fue un detonante, ¿no? La rebelión de 1780, 1781, ya fue un detonante para que haya una lucha ideológica. Una lucha ideológica que eso se vio reflejada pues en la literatura, ¿ya? Habíamos visto representantes como por ejemplo tu brother José Baquijano y Carrillo, ¿sí o no? ¿Sí? Que había sido rector de San Marcos, el que hizo el elogio al virrey Jáuregui. O por ejemplo Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que trató de buscar ayuda de los ingleses, alucina, ¿verdad? Y en las famosas cartas, ¿sí? A los españoles americanos. Muy bien. Además de esos representantes de Olmedo, de Baquíjano, ¿ya? De Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, tienes un representante ilustre en la figura de aquí, tu brother, el chico sat de la literatura peruana, Mariano Melgar. ¿Ya? ¿Por qué chico sad de la literatura? Porque realmente fue sad, ¿ya? Realmente fue triste. ¿Ya? Eh, Mariano Melgar se dice que fue el precursor del romanticismo. No sé si tú recordarás, pero el romanticismo es un movimiento literario que está relacionado a una especie de primacía del sentimiento sobre la razón. Más prima el sentimiento, lo que sientes dentro, cuánto sufres, ¿ya? El deseo amoroso, por ejemplo, también, ¿ya? Que la razón, ¿ya? En ese sentido, Mariano Melgar sufrió mucho, amó, no sé, no voy a decir que amó mucho porque vivió muy poquito, pero fue un chico bastante apasionado, un literato bastante apasionado, que la temática amorosa fue lo más importante de su literatura. Y ahora vamos a ver un poco de su vida y un poco de sus obras, ¿sí? Más o menos para hacer un poco, para sintetizar un poco lo que fue este personaje de la literatura, ¿no? Este autor de la literatura. Nació en Arequipa en 1790, ¿ya? En 1790. Recuerda que es arequipeño, ¿sí? Arequipeño, no es limeño, es Arequipa, ¿ya? Parece que he preguntado por ahí en la tarea. En 1790, mira, más o menos ponle en contexto, son por ahí 10 años después de la rebelión de Tupac Amaru, ¿ya? El Perú estaba convulsionado, el virreinato del Perú estaba convulsionado, habían ciertas luchas ideológicas, estaba gestando un montón de cosas. Si tú recordarás, por estos años también se funda la Sociedad de Amantes del País, el Mercurio Peruano. Entonces nace en ese contexto bastante convulsionado. En Europa, por ejemplo, se está dando el romanticismo, ¿ya? Es un movimiento literario muy importante, como te estaba diciendo, que estaba tratando de acabar con los cánones muy estructurados de lo que vendría a llamarse neoclasicismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, Mariano Melgar nace en ese contexto, ¿sí? Un contexto europeo ligado al romanticismo y en un contexto local dado a las luchas ideológicas por la independencia del Perú, ¿ya? Siguiente característica, a los 17 años ingresan al seminario de San Jerónimo, ¿ya? Mira, Mariano Melgar quería ser sacerdote, ¿ya? Quería ser sacerdote, o sea, ser una persona bastante religiosa al comienzo, ¿ya? Ingresa a un seminario, seminario de San Jerónimo, ¿ya? Ahí aprende latín, aprende retórica, aprende muy bien la gramática, ¿ya? Sabía otras lenguas también, como por ejemplo el italiano, ¿ya? Entonces, el tipo era bastante culto, bastante culto. ¿Qué sucede? La idea de su familia, su idea era ser sacerdote, pero algo pasa en la vida, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué pasa con el güey? Se enamora. Y cuando se enamora, la fregó, ya no quiso ser sacerdote más, ¿ya? Como te estaba diciendo, fue profesor de retórica,
latín, gramática, filosofía también, ¿sí? Porque eso era lo que le enseñaban a los futuros sacerdotes, ¿ya? Le enseñaban teología también, ¿ya? Entonces esto era propio de la educación que tenía que tener. Dice, según su hermano, dice que Mariano Melgar le enseñaba latín a sus compañeros, dominaba muy bien el latín, y eso vamos a verlo porque luego tiene traducciones de su obra, de obras de poetas clásicos latinos, ¿ah? Entonces ahí te puedes dar cuenta un poco cómo dominaba este idioma. Dominaba muy bien el latín, ¿ah? Y dominar el latín no es nada fácil. Mucha gente subestima un poco a Mariano Melgar por su poesía, que es de un tono amoroso, medio sufrido, medio llorón. Pero si te das cuenta que tradujo a Ovidio y tradujo un poco de Virgilio, pues tiene otro aspecto su literatura, ¿sí? Entonces, míralo por ese lado, ¿ya? Sabía retórica, sabía latín, sabía gramática, y como te digo, estaba encaminado a ser un buen sacerdote, un sacerdote muy culto, por cierto, pero su primera ilusión, conoce una chica que se llama Manuelita Paredes, ¿ya? Que él va a llamar Melisa, ¿ya? En algunos poemas se menciona, pues no le ponía el nombre como era, porque mucho roche, ¿sí o no? Que falta, que se den cuenta, ¿sí o no? ¿Ah? Como tú le mandas en papelito a tus compañeros, me gusta, y le pones puntos suspensivos, ¿sí o no? No quieres saber cómo se... No tienen por qué enterarse cómo se llama, cuál es su nombre, ¿ya? Por la palta le puso Melisa, ¿ya? Melisa, Manuelita Paredes. Parece que se relacionó sentimentalmente un poco, pero al final fue truncada la relación, no sé qué, ¿ya? Pasan cosas allí. Luego llega a conocer a María de los Santos Corrales, famosa chica que le va a poner el nombre de Silvia, ¿ya? Cuando tú veas un poema dedicado a Silvia, que hay varios en la obra de Mariano Melgar, pues va a ser a esta chica, ¿no? Esta señorita María de los Santos Corrales, que la verdad era su prima, ¿no? Era su prima en segundo grado, ¿ya? Era su prima en segundo grado, ¿ya? Entonces al brother le gustaba su prima. Al parecer es propio en los literatos arequipeños que le guste su prima, ¿ya? Porque Mario Vargas Llosa también es de Arequipa y también se casó con su prima, ¿ya? Hay algo anda mal ahí, ¿ya? Mariano Melgar pues también no se casó con su prima obviamente porque no le dio bola, ¿ya? Lo ilusionaba el hombre, le decía que sí, luego que no, que sí, que no, que sí, que no, y al final le dijo que no y se fue con su familia, pues, ¿no? Como que pal, todos somos primos y se alejó. Mariano Melgar no superaba esto, ¿ya? Era un chico bastante enamoradizo. De repente, por lo cerrado de su carácter, ¿no es que quería ser sacerdote? Se tomaba era muy intenso, ¿ya? Excesivamente intenso. Y cuando lo rechazaron, el brother escribía y escribía y escribía. Dice que para tratar de olvidar a Silvia, a la famosa Silvia, empezó a traducir El arte de amar de Ovidio. El arte de amar, ¿no? Y se enfocó más en la serie de escritos de Ovidio, no simplemente relativa a amar, sino a olvidar al ser amado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quería olvidarla, pero no. Estaba recontra triste el muchachón, ¿ya? Y el muchachón, cuando tradujo esta obra, no le pone el arte de amar, le pone el arte de olvidar, ¿ya? Triste su vida, ¿sí? ¿Ah? Entonces el chico estaba bastante enamorado de Silvia. Silvia le dijo que no, somos primos, váyase para allá, cochino. ¿Ah? Se quedó triste. ¿Ya? Antes, al parecer, también Manuelito lo había rechazado. Tenía estos problemas. Viaja a Lima en 1813 para estudiar Derecho. ¿Ya? Como que me voy cerrando ciclos, amigos, ¿sí o no? Claro, pues, ¿sí o no? Hizo su cerquillo, ¿ya? Para cerrar ciclos, ¿ya? Y se fue a estudiar Derecho. Pero ¿qué sucede? Que más o menos por estos años comienza la rebelión de un famoso prócer de la independencia, ¿ah? Que había sido enemigo, había pertenecido a las tropas realistas que enjuiciaron y atraparon a Tupac Amaru II, que era Mateo Pumacahua. Para 1814, Mateo Pumacahua estaba encabezando una de las rebeliones más importantes del Cusco. Él, junto a los hermanos Angulo, ¿ya? Encabezaban las rebeliones más importantes de todo el virreinato, de todos los virreinatos, ¿ya?
lamentablemente pues sofocaron estas rebeliones, pero mira, 1814 está muy cerquita, ¿sí o no? Ya luego de San Martín, de Simón Bolívar y todo lo demás, fue una de las últimas grandes rebeliones que hubo, ¿ya? Y mira, lo Mateo Pumacahua antes había sido realista, o sea, antes había servido a los españoles, se arrepintió de servir a los españoles y se rebeló. Bueno, a esta rebelión, que era bastante grande, de este líder, Mateo Pumacahua, se enroló Mariano Melgar. O sea, güey, te vas a Lima para olvidar a la flaca que te gustaba porque te dijo que no, y luego ves que hay una rebelión donde puedes morir, ahí voy. Se fue ahí a pelear por la independencia. ¿Qué sabía el de pelear? Técnicamente nada, no sabía nada. Era un tipo culto, era un tipo que leía, que traducía, mira, tradució Ovidio, tradució a Virgilio también, que es muy importante Virgilio, tradujo simplemente el capítulo 4 de las Geórgicas, ¿ya? Pero sabía latín, nadie hace esto, ¿ya? Al menos en su época, no mucha gente lo hacía, ¿ya? Es así que pelea, les está yendo bien, ¿ya? Les está yendo bastante bien, pero en una batalla llamada la batalla de Humachiri, ¿ya? Que hoy en día queda en Puno, en la región Mariano Melgar, casualmente, ¿ya? No casualmente, sino que la puso por eso. Muere, lo atrapan, escapa, ¿ya? Pierden la batalla, obviamente, y al final lo capturan y es fusilado, ¿no? Es fusilado en la batalla de Humachiri en 1815. ¿A qué edad muere Mariano Melgar? Muere a los 24 años. O sea, era un muchacho, era un chiquillo cuando se muere. ¿Ya? Era un chiquillo cuando se muere. Mira, sinceramente, las obras de Mariano Melgar, o sea, se ve un gran talento, pero no se ve un escritor plenamente consumado. ¿Por qué? Por la sencilla razón que era un muchachito cuando lo mataron. ¿Ya? No sé si sea real esto, pero dice que Mariano Melgar cuando lo van a matar, ¿ya? Es el tipo que ya había perdido toda esperanza, ¿no? Perdió el amor y se enroló a la patria. Antes de morir dice que las últimas palabras fueron que está bien que me maten, está bien que sofoquen nuestra rebelión, pero en 10 años los realistas van a irse. ¿Ya? En 10 años, ya todos son unos ineptos porque en 10 años la independencia se va a lograr. Mira, el año en que lo matan, en 10 años, acertó, ¿no? Bueno, eso es una especie de leyenda, no se sabe si realmente eso pasó o no. Pero bueno, ¿no? Si es que fue cierto, realmente acertó, ¿no? En 10 años, cabalmente ya, los españoles estaban yendo ya del Perú, ¿no? Entonces, eso es un poco de la vida de Mariano Melgar, es una vida bastante feeling, pues, ¿no? Bastante feeling, bastante triste y bastante bonita también. Mira, este espectro de vida, este tipo que enamorado, que muere en batalla, ¿ya? Que escribe y es bien sufrido, es propio de ese carácter romántico. No simplemente él tiene esta vida, sino en Europa hay muchos escritores del romanticismo, que por ejemplo John Keats, por ejemplo Lord Byron, por ejemplo Novalis, que han tenido este tipo de vida, muerto muy jóvenes, escribir sobre amor o sobre filosofía o sobre la naturaleza, ¿no? Y pues ese es un poco de la vida de Mariano Melgar. Vamos a ver características sobre sus obras. Tuvo una sólida formación humanística y neoclásica. Como te digo, sabía latín, sabía retórica, ¿ya? Era una formación escolástica, ¿ya? Neoclásica propia de la tendencia francesa también, ¿ya? A ser rigurosos. Siguiente característica, es el precursor del romanticismo, sí. A ver, para que me entiendas, romanticismo aquí en el Perú no había todavía. Él fue el primero, ¿ya? Él fue el primero en hacer algo así como romanticismo, ¿sí? Luego ya vienen otros autores, ¿ya? Por ejemplo, Salaberry, por ejemplo, Ricardo Palma, pero ya son muy posteriores, que hacen romanticismo, entre comillas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La actitud es importante, esa actitud de tipo que va a morir, esa actitud de tipo enamoradizo, esa actitud de chico que se aísla del mundo, propia del romántico, ¿sí? La temática de su obra es intensamente amorosa, ¿ya? Bastante ligada al tema amoroso. A algunos les gusta mucho, tiene su Melgar Lovers,
a la gente que le gusta esos poemas sufridos de amor, ¿ya? La toxicidad, hermano, si te gustan esas cosas, vas a adorar la poesía de Mariano Melgar, ¿ya? Es muy bonita para ese tipo de lector que busca ese tipo de poesía. Pero si no te parece un poco empalagoso, pues, ¿no? Si la temática amorosa te parece empalagosa, pues tal vez te parezca un poquito exagerado, ¿ya? Pero igual es un escritor que hay que tomar muy en cuenta. Recuerda también la edad a la que murió, ¿ya? Sí, entonces temática intensamente amorosa, intensamente amorosa. Pero hay otras obras, no simplemente de amor. Por ejemplo, habla de temas filosóficos. No es mucho, pero también hay ahí. A ver, el tránsito, sí, es el tránsito, es el puente entre el estilo neoclásico, por ejemplo, de Pedro Peralta Barnuevo, ¿te acuerdas? De Lima Fundada, entre ese estilo y lo que luego vendría a ser romanticismo, el romanticismo, ¿ya? Es por eso que a Mariano Melgar se lo conoce como un prerromántico, o se lo considera parte del prerromanticismo, ¿ya? Pero eso sería prerromanticismo aquí en el Perú, porque ahí en Europa ya estaban siendo románticos hace buen tiempo, ¿ya? Ya estaban siendo románticos hace buen tiempo. Entonces, Mariano Melgar sería un prerromanticista del Perú, más no en Europa, más no en el mundo, porque en el mundo ya se estaba haciendo romanticismo, ¿ya? Muy bien, para que me entiendas. Presenta dos etapas. Importante, etapa clásica y etapa prerromántica, como estamos mencionando. La etapa clásica es cuando traduce, por ejemplo, a Virgilio, cuando hace sus traducciones de latín, porque era un chico, como te digo, él estaba inclinado a la vida sacerdotal, y todo sacerdote que se respetara en aquella época tenía que saber al revés y el derecho latín. Hasta ahora en los seminarios, ¿ya? Se enseña latín a los sacerdotes. Hasta ahora. ¿Ya? Entonces, si hasta ahora se enseña en esa época, mucho más aún, ¿sí? Traduce a Virgilio, traduce a Ovidio, ¿ya? Eso es importante, por ejemplo, en la formación clásica, ¿ya? ¿Por qué formación clásica? Porque estudia a los clásicos latinos, griegos, ¿no? De la literatura clásica. Etapa prerromántica ligada a su amor por Silvia y las cartas apasionadas que tiene, ¿no? Muy bien, entonces en ese sentido es importante estos dos aspectos, etapa clásica y etapa prerromántica, no te vayas a olvidar. Obras, para acabar mi amigo, para acabar mi amiga, las obras. Mira, las obras de Mariano Melgar no es que tengan un cuerpo muy estructurado. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que Mariano Melgar vivió 24 años y a los 24 años no sabes ni siquiera qué hacer con tu vida y vas a saber menos qué hacer con tu obra, ¿ya? Entonces, mira, un escritor corrige un montón. Puede que te enamores de tu propio poema y al mes siguiente quieres destruirlo y te da vergüenza lo que has hecho. Y te da vergüenza haberlo publicado. Un escritor es así, es medio maniático. En ese sentido, a los 24 años, yo me imagino que Mariano Melgar también quiere por un rato sus poemas y después los está odiando, no sabe qué hacer. ¿Ya? En ese sentido, no es muy clara la periodificación que se hace, ¿ya? Pero se pueden tomar algunas traducciones como importantes. Por ejemplo, El arte de amar de Ovidio, que ya te había dicho. Luego está, por ejemplo, el capítulo 4 de las Geórgicas de Virgilio, recuerda, Ovidio y Virgilio, ya literatos de los más importantes en la literatura latina. Otra obra importante, por ejemplo, son las obras del estilo clásico y las obras del estilo popular. Estas son las traducciones simplemente. Obras de estilo clásico y obras de estilo popular, vamos a ver cuáles son. En la primera etapa, odas. Odas a la libertad. Esta oda se la mandaron componer, ¿ya? Entonces tiene un aliento más patriótico. Elegías y sonetos, 5 de cada uno, ¿ya? No pienses que es un montón, no, son 5 elegías y 5 sonetos, son poquitos, ¿ya? No es que sea una obra grande, es una obra, en total todo esto será así, pues no, así de ancho, ¿no? Poquito. Elegías y sonetos a Silvia y a la mujer, por ejemplo, bien sufrido, ¿ya? Bien sufrido, bien resentido con la mujer, ¿ya? Luego vamos a leer algunos poemas en la siguiente clase, ¿ya? Porque en la siguiente clase vamos a hablar de los yarabíes, te informo, ¿ya? Te digo nomás.
Las fábulas. Las fábulas es un punto aparte en la literatura de Mariano Melgar, ¿ya? Porque ahí sí se deja ver sus ideas políticas. Ahí sí se deja ver esta convicción que tenía él de luchar por la independencia. Fuera de que soy chico sad, me enamoro, me ilusiono, me dejan, ¿no? Me dejan en visto, no sé ya. No, él también tenía esa idea, esa convicción de luchar por la independencia. En ese sentido, tiene una fábula que se llama El cantero y el asno, donde hay un cantero, ¿no? Un cantero, ¿no? ¿Ya? Un tipo que estaba con su asnito, ¿ya? ¿No? Estaba llevando mercadería, ¿ya? Y lo golpeaba el asno porque no avanzaba el asno. Y lo golpeaba y lo golpeaba y lo golpeaba. El pobre asno estaba todo magullado, ensangrentado. Cuando en eso el asno se achora y le dice, oye, causa, ya, cánsate ya. Ya no quiero ya. ¿No? Yo sufro, soy un animal, tengo sentimientos. Y el cantero se queda mirándolo, ¿no? Se queda todo asombrado, ¿no? ¿Cómo un animal puede hablar? ¿Ah? Y el asno dice, ¿no? Más o menos algo así. Así como nosotros podemos hablar, ¿ya? Y mira que somos animales, imagínate cómo será un indio que le pegas y le pegas, y él es un ser humano, él sí puede hablar. ¿Ah? Entonces, más o menos la fábula, que es chiquitita nada más, chiquitita, es una fábula, ¿ya? Te deja como lección, te deja como moraleja qué se debe hacer en cuanto a la situación del indio, cómo lo están tratando, ¿ya? ¿Cómo lo están tratando peor que un animal, peor que un animal. ¿Ya? Entonces las fábulas tienen esa idea política, esa carga política muy fuerte. Epístolas, cartas, ¿no? Famosísima la carta a Silvia, una carta llena de dolor, llena de sufrimiento, ¿no? Llena de amor, ¿no? Ese amor ideal, ese amor platónico. Obras de estilo popular, la más famosa y la más conocida, él no la llamaba así, él no las ha llamado así, solamente que los críticos han visto el parecido. Los yarabíes que tienen influencia popular, influencia en el aragüi quechua. Muy bien mis amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado la clase, si no, lástima, pero, ¿ah? Muy bien, esa fue la vida de Mariano Melgar, las obras de Mariano Melgar, recuerda cuán importante fue, precursor del romanticismo y autor de las cartas a Silvia o los yarabíes. Muy bien, recuerda resolver tarea y todo lo demás. ¡Chao!